Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. El Parlamento checo reconoce la capitalidad de Jerusalén y condena las decisiones de UNESCO. Unión Europea, Noruega y Amnistía Internacional presionan a Hamás para que no ejecute a 3 condenados. La inteligencia de Estados Unidos indignada con la actuación de Londres en el ataque de Manchester. Tillerson señala que Trump presionó a israelíes y palestinos para que vuelvan a negociar la paz. Hablaremos de la agenda cultural tras estas noticias. Ahora hablamos del Parlamento de la República Checa, que aprobó reconocer a Jerusalén como la capital de Israel en el Día de Jerusalén, que marca el 50 aniversario de la unificación de la ciudad bajo la soberanía israelí. Además, la República Checa decidió condenar a la UNESCO por sus recientes resoluciones contra Israel. Un total de 112 diputados de los 156 legisladores que conforman el Parlamento checo apoyaron en Praga la resolución. Los miembros del Parlamento instaron a su gobierno a adoptar la resolución y a la apertura de negociaciones directas e incondicionales con los palestinos. La decisión fue promovida por la Embajada Cristiana Internacional en Jerusalén, la organización cristiana sionista más grande del mundo, a través del director de su filial en la República Checa, Vladimir Kalos. Sí, es una noticia magnífica, maravillosa y sorprendente, a la que solamente le falta un pequeño componente, que esto es una votación que hubo en el Parlamento, pero eso no quiere decir que el gobierno checo haya tomado esta decisión. Ellos instan al gobierno a que se tome esta decisión de reconocer a Jerusalén como la capital, a condenar las decisiones de la UNESCO, etcétera, etcétera. Claro que con un voto de 112 diputados de 156, que son 2/3, pues se supone que el gobierno checo tendría que tomar nota de lo que esto supone y de pasar de la declaración parlamentaria a una acción gubernamental, pues supondría un cambio, quizás no es el cambio que esperábamos como con el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén, pero sería sorprendente que un gobierno europeo, perteneciente a la Unión Europea, un gobierno democrático, adopte esta decisión después de muchos años, porque en estos 50 años todas las decisiones que se tomaron prácticamente respecto a Jerusalén habían sido de signo contrario, y que alguien se atreva a dar el paso y ser el primero en volver a la lógica de que sea el país quien elija su capital, como es el caso de todos los países, que nadie les discute. Es como si alguien dijera, venga, hacemos relaciones diplomáticas con España, pero la capital es Cuenca. ¿Por qué? ¿Por qué alguien dice de que esto sí y esto no? Pues esto es una cuestión de una política que se ha llevado a cabo durante los últimos 69 años contra ese país. Y esperemos que ahora esta anomalía se pueda corregir. La Unión Europea, Noruega y Amnistía Internacional instaron al grupo terrorista Hamás, que controla la Franja de Gaza, a que no lleve a cabo la ejecución de 3 presos acusados de matar en marzo a un líder de su organización. La nota llama a Hamás, al que no se menciona por su nombre, a mantener las obligaciones de respetar el derecho a la vida y a un juicio justo, garantizados por los derechos humanos, y no llevar a cabo estas ejecuciones, crueles e inhumanas, que no sirven para disuadir de comportamientos criminales y que representan, en sus palabras, una negación inaceptable de la dignidad e integridad humanas. Según la legislación palestina, las penas capitales tienen que ser aprobadas por el presidente Mahmoud Abbas, pero Hamás no reconoce a este, cuyo mandato expiró hace 8 años, autoridad presidencial alguna. Bueno, está muy bien lo que dice la Unión Europea, Noruega y Amnistía Internacional. Ahora, yo creo que no solamente es mi opinión, sino que la opinión de absolutamente todo el mundo es que no le van a hacer el más mínimo caso, ni por ser Europa, ni por no ser Europa, porque ellos son un gobierno constituido en torno a un grupo terrorista, o sea, que para ellos la muerte es lo más natural del mundo y
y alguien que se desvía 1 milímetro o 2, o como en este caso, pues asesina a un líder que no sabemos todavía exactamente en base a qué pretensiones, y si realmente estas 3 personas son los que lo asesinaron o son los que el régimen pone para demostrar de que son eficaces deteniendo a gente que comete estos actos, pues se lo van a cargar, y encima se lo van a cargar de mala manera, como quien dice. No va a ser una ejecución limpia e indolora, sino que van a hacer todo lo posible para que sea ejemplarizante en el peor sentido de la palabra. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos están indignados con la terrible actuación de sus colegas de Londres, que podrían haber evitado fácilmente las muertes en el Manchester Arena. El error más grave cometido por la policía y servicios secretos británicos fue dejar actuar a un joven de 22 años que se había radicalizado y que gritaba versos del Corán en la calle, teniendo constancia de su cercanía a las doctrinas de Daesh. El terrorista pudo viajar a Lidia y luego a Siria, donde se entrenó con Daesh, para luego volver a Reino Unido sin que fuera detenido o interrogado en ningún punto de sus viajes, un hecho considerado sin precedentes en Europa desde los atentados de París en noviembre de 2015. En las imágenes que han salido a la luz se ve cómo dejan pasar al terrorista con una mochila enorme. El padre de Salman Abedi, según ha trascendido, es un terrorista conocido por los servicios secretos de la OTAN desde hace décadas, y muy especialmente por el MI6 británico, miembro de Hamás y relacionado con la creación de Al-Qaeda en Irak y con 2 intentos de asesinato de Gaddafi durante los años 90. Sí, es que es increíble ahora que empiezan a aparecer los datos, que por cierto, gracias a que aparecieron estos datos, se ha desatado un conflicto diplomático importante entre Estados Unidos y el Reino Unido, que incluso le ha valido a la propia primer ministro inglesa, Theresa May, echarle la bronca públicamente a Donald Trump. ¿Por qué? Porque han hecho en Estados Unidos, han publicado las cosas, los escándalos del gobierno inglés respecto a la seguridad. Entre otras cosas, bueno, ellos dicen, los ingleses se amparan en que descubriendo, dando a conocer estos secretos de sumario, como podríamos llamarlo, pues se ha puesto en peligro a las fuerzas de seguridad y se ha entorpecido la investigación. Pero evidentemente detrás de todo esto se esconde también una especie de trampa política que le está tendiendo Trump para decirles a los ingleses: no nos hacéis caso en las recomendaciones antiterroristas y no podemos confiar en vosotros, así que tampoco nosotros vamos a respetar las reglas de juego en el secreto de la lucha antiterrorista. Bueno, el tema es que este terrorista había viajado a Libia, había viajado a Siria entrenándose con Daesh, y vuelve y pasa por el escáner y entra al aeropuerto y no lo detienen, no le preguntan de dónde viene, señor, de Siria, de entrenarme con Daesh. Pues good travel, buen viaje y que lo pase usted muy bien aquí, y cuando venga a matar a nuestros hijos, tenga cuidado de no resfriarse porque está lloviendo. Es que es increíble. Fue a comprar una mochila de dimensiones enormes, como aparece en los vídeos que están siendo publicados. Lo tenían controladísimo. La OTAN, todos sabían de que tenían ahí a una bomba de relojería, porque ya su padre era un terrorista de Hamás, de los fundadores de Hamás, relacionado con Hamás desde Libia, que salió de Libia y le dieron pasaporte para ingresar tranquilamente en el Reino Unido y seguir trabajando por la paz mundial, todo esto entrecomillado, ¿no? Pero no solamente eso. Ahora, hoy, lo peor de todo es lo que de pronto dicen en las noticias y pasa como desapercibido. Hoy han mencionado que, claro, porque este señor, el padre del chico, dijo al principio que no puede ser su hijo porque es un buen chico y ellos son una familia muy tranquila, muy religiosa. El primer día se había dicho que era muy conocido en la mezquita porque cantaba muy bien. Sikh. Eso lo contaba, era muy conocido porque cantaba muy bien, no, porque era el que organizaba el terrorismo yihadista en el barrio. Pero es que la madre es
científico nuclear. Está trabajando en Londres en la energía nuclear. ¿Estamos todos locos? Traen a alguien que está perseguido por terrorismo yihadista y ponen a su mujer a trabajar en la energía nuclear. Estos ingleses, ya va más allá del chiste de que diría Asterix, estos ingleses están locos como los romanos, es que están de la nuca, como se diría en España. Esto que está pasando, que ha pasado en Londres, te aseguro que no pasaría jamás en España. Este mismo fin de semana del atentado en Manchester Arena, yo tengo en mi propia familia, fueron a ver un concierto en el Palacio de Deportes aquí en Madrid y les hicieron 3 círculos de controles. Y aquí la amenaza yihadista no es tan importante como en Londres, porque no tienen fuerzas destacadas en Afganistán, en Irak, luchando contra Siria, soldados británicos como aquí, bueno, pero de igual, se comprueba, se verifica. Es más, me contaba mi mujer que ya dentro del recinto, después de haber pasado todo eso, de pronto se le acerca una persona y le dice, muéstrame el bolso, pero que no era... Dice, ¿pero cómo? ¿Y usted quién es? Y le sacó y le mostró la identificación, era un policía de paisano, para que a una mujer de cierta edad incluso le muestre el bolso a ver qué es lo que tenía dentro. Y no era para ver si compraba sándwiches o Coca-Colas de otra marca, ¿eh? Son las medidas de seguridad que hay que activar en el momento que uno vive en una guerra contra el terrorismo, o mejor dicho, en el que el terrorismo libra una guerra contra la civilización. Los ingleses están absolutamente locos. No lo hablo por el Brexit o porque conduzcan por la izquierda o por nada simpático. Están locos, están empeñados en caerse por el precipicio y que los despedacen. Porque ¿cómo dejan entrar a terroristas? ¿Cómo los albergan? ¿Cómo dejan trabajar a la familia en los secretos nucleares de un país cuando son una familia de terroristas desde el más pequeño hasta el más grande? ¿Y ahora qué van a decirle a los padres de las niñas de 8 años que han matado? Que en cuanto lean quién era el personaje y todo lo que se sabía como él, pues los que le gobiernan no hicieron absolutamente nada. Esto es para hacer un tribunal en la Corte Penal Internacional y llevar a los líderes elegidos democráticamente, pero burocráticos e ineptos, a ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, por ineptitud y por corrupción mental. Finalizamos hablando del secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson. Manifestó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó a israelíes y palestinos para que regresen a la mesa de negociaciones durante su reciente visita a Israel y la Autoridad Palestina. El presidente fue muy vigoroso en su estímulo para que ambos sean serios sobre el enfoque de esas discusiones en el futuro y reconozcan que tienen que hacer compromisos. Todos tienen que hacer compromisos, señaló. Durante su visita a Israel y a la ciudad cisjordana de Belén, Trump subrayó reiteradamente su deseo de mediar para un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos, aunque no anunció fórmulas concretas sobre cómo alentar a ambas partes a reactivar las conversaciones de paz. Bueno, las declaraciones de Tillerson respecto a las presiones de Donald Trump era algo que se podía prever, pero no deja de ser llamativo que todo un secretario de Estado hable de su presidente diciendo que presiona efectivamente a israelíes y palestinos, que los arrincona, tampoco tiene nada que ofrecerles, pero como diciendo, los pone firmes y le dice, ahora haciendo buena letra y vais a hablar como buenas personas, os vais a sentar, os vais a dar la mano y os vais a hacer amiguitos otra vez. Es muy extraña toda esta época en que nos toca vivir, Alejandro, bajo el signo de Trump y de la gente que dirige los destinos de Estados Unidos. Todavía no sabemos qué es lo que puede pasar, porque a pesar de todas las amenazas y todos los focos de tensión, de los lanzamientos de misiles de Corea del Norte, de las tonterías que dice Maduro en Venezuela, lo que pasa en Oriente Próximo y las declaraciones de Trump, que no son menos incendiarias, todavía no se ha abierto afortunadamente un nuevo frente bélico.
pero tampoco esto de llevar a dos pueblos enfrentados, al menos durante 70 años, a una mesa de negociaciones para acabar con el conflicto, también resulta difícil de creer, pero igual hacía falta, igual con un método tan poco ortodoxo, es el camino que hacía falta para verse las caras. Y si es así, bendito sea. Bien, Jorge, pues aquí terminamos las noticias. Regresamos el martes contigo en los comentarios. El lunes tendremos más noticias. Pues de momento, pues Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Ahora volvemos con la agenda cultural tras estas noticias. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Y bueno, vamos a que nos cuentes un poco sobre una conferencia en este día de hoy. Sí, una cita que no se deberían perder. Es para el próximo 31 de mayo en el Centro Sefarad Israel y se trata de la presentación de un libro y a la vez de una conferencia en torno a esta presentación. Basado en documentos de archivo, algunos de ellos inéditos, el libro Nazis a pie de calle, escrito por Jesús Casquete, aborda algunos pilares de la historia de los soldados políticos nazis, las SA, durante la República de Weimar entre 1920 y 1933, la primera experiencia de democracia en suelo alemán que dio pie, ya saben todos ustedes, a un régimen totalitario que condujo a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto. A partir de la edición de este ensayo, Jesús Casquete y Gonzalo Álvarez Chillida intervendrán en una velada destinada a dar a conocer el cultivo de la violencia antisemita que tan trágicas consecuencias acarreó para la población judía de Europa. El autor del libro es profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad del País Vasco y fellow del Centro de Investigación sobre Antisemitismo en Berlín. Y Gonzalo Álvarez Chillida es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático de Bachillerato de Geografía e Historia y profesor titular de Historia del Pensamiento y los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid. Les recordamos la hora y el día de esta presentación-conferencia. El 31 de mayo, a las 7 de la tarde, la amenaza cotidiana contra los judíos, las SA en la República de Weimar. Bueno, pues una forma para terminar el mes de mayo en Casa Sefarad. Intentaremos hablar sobre este libro con más profundidad con su autor. Y pasamos a la siguiente nota de esta agenda cultural, Alex, para invitarles a acercarse al Museo del Greco en Toledo, en la capital de Sefarad, porque dentro del programa denominado En la estela del Greco se ha presentado la obra El sacrificio de Isaac de Pedro Orrente, que fue un pintor nacido en Murcia, pero muy vinculado con la ciudad de Toledo y con la familia del Greco. El cuadro procede del Museo de Bellas Artes de Bilbao y ha sido cedido temporalmente hasta el próximo 17 de octubre como pieza invitada. Así que por la temática del cuadro, pues les invitamos, si están en Toledo, si pasan por Toledo, a admirarlo. Claro. La pintura relata el momento en el que Abraham, siguiendo las órdenes de Dios, se dispone a ofrecerle a su hijo Isaac en sacrificio. Dios, viendo que Abraham sigue su mandato con fe ciega, ve probada su fidelidad y envía a un ángel para salvar a Isaac en el último momento, ordenando que en su lugar sea ofrecido un cordero. Tiene una impronta de Caravaggio y se puede disfrutar de la maestría en la combinación de detalles naturalistas como los leños del primer término del cuadro, que pueden encontrar en la página del museo, el tratamiento de los ropajes, la cuerda encendida que asoma. En fin, es un magnífico cuadro que nos interesa pues por el tema elegido por el pintor, pues por Pedro Orrente. Aprovecharemos que se encuentra aquí en Toledo, más cerquita en que Bilbao, ¿no? Sí. Un buen motivo también más para cerquita visitar. De nosotros somos muy centralistas, Bilbao. Lo mismo. Claro, a hay gente que igual dice, bueno, pues me lo han quitado para ir a verlo, justo este fin de semana tenía pensado, y está en Toledo ahora. Bueno, hasta octubre hemos dicho. Sí, hablando de lo que teníamos pensado para el fin de semana, les hacemos una propuesta porque ya quedan muy poquitos días para poder ver
y asombrarse con la exposición de Houdini sí, que verdad, presenta Escapismo, Espacio ¿no? Fundación Telefónica. Ya saben, Houdini, las leyes del asombro, es una exposición sobre Harry Houdini que está solo hasta el 28 de mayo. Nos quedan muy pocos días. Nos descubre esta muestra a uno de los ilusionistas más célebres de todos los tiempos y traza la historia de la magia moderna desde las barracas de feria hasta el gran espectáculo de masas. Tuvimos la oportunidad de hablar con el comisario de esta exposición. Sí. Les ponemos el enlace para que recuperen la entrevista y para que se animen. Eso es, a visitarlo antes de que termine la exposición, hasta el 28. Muy bien. Bueno, y con esto, Raquel, terminamos la agenda de hoy, Sí. aproximándonos ya al fin de semana, así que deseamos a todos nuestros oyentes un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.